Mateo Lafragua estivo hoxe na cidade falando da sanidade e da seguridade nas vías sanitarias dos Lombos, unha visita que tivo lugar grazas ao convite do Partido Popular. Cabe lembrar que Lafragua é o Premio Ciudadano Ponle Freno 2018 pola súa loita na seguridade viaria. He tenido que bajar en ambulancia de emergencia y en una de las ocasiones, en un lombo de estos, me desestabilicé. No dejé allí la vida pues porque los sanitarios afortunadamente me salvaron. Con motivo del último trasplante, que bueno, pues me devolvió a la vida, pues dije que había que hacer algo, porque en principio yo pensaba que solo era yo el que lo sufría. Pero claro, empecé a hablar con los pacientes de diálisis, se daban casos de sangrados en la zona de punción, al pasar los resaltos, empecé a hablar con los técnicos de emergencias, y entonces fue cuando decidí hacer el estudio, la repercusión de los resaltos en las emergencias sanitarias, y posteriormente un vídeo donde se ve cómo va el paciente dentro del habitáculo de la ambulancia. Bueno. Un premio que lle chegou pola súa incansable loita sobre este tema, un tema prioritario cando falamos de urxencias e de saúde. Y que se da a las personas que estamos luchando por una seguridad vial mejor. Por lo tanto, entrar en debates de metafísica y de que no sé qué organización dice la otra, no nos lleva a ningún sitio, porque podemos hablar de organizaciones europeas, ¿no? Por ejemplo, el NICE, que es una institución del gobierno británico. Bueno, pues dice que el día que se quiten los resaltos se salvarán cientos de vidas. E para chegarnos máis á realidade, Mateo Lafragua puxo datos sobre a mesa. En cada resalto hay un estudio que dice que se tarda en pasar una emergencia entre 10 y 15 segundos. Cada minuto para una persona infartada supone un 10% más de riesgo para su vida. Hagamos la combinación. Puede ser que en la respuesta no llegue a la emergencia o que no llegue al hospital. Y luego hay un dato muy curioso que me llama la atención. En un paso de cebra, normal, los que hemos conocido siempre, un accidente a 40 por hora, un atropello, habitualmente el impacto es en las rodillas y el peatón tiene tendencia a caer encima del capó. En estos lombos, ese accidente a la misma velocidad, el impacto es sobre la zona abdominal, la cintura, y el peatón cae debajo del vehículo. Analicemos cuáles pueden ser las consecuencias. Do pleno de hoxe dixo que o fundamental sería o consenso de todos os partidos. Unha moción, a do Partido Popular, que saiu aprobada cos votos a favor do PP, PSOE e Ciudadanos, a abstención de Marea e os votos en contra do BNG.